más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Muy buenas noches a toda la audiencia. Les saludo con la paz del Señor a cada amigo y hermano en Cristo que nos empieza a sintonizar en esta hora el programa Tiempo de Gracia de la Iglesia Cristo Potencia de Dios. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Y si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de la página Resurrección y Vida, dejarnos en la parte de los comentarios tus peticiones o tus mensajes y vamos a estar también pasándote el saludito y orando por tu vida. También podés comunicarte con nosotros al 3777 20 82 58. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y te comento que si recién empezaste a escuchar el programa Tiempo de Gracia, estamos saliendo al aire los días martes, jueves y sábado a partir de las 20 horas. Estaré compartiendo palabra de Dios una hora en la programación prácticamente que se estará transmitiendo a través de la página Resurrección y Vida, y también voy a estar compartiendo en mi Facebook. O sea que ya en la página de Facebook Resurrección y Vida se estará transmitiendo a partir de las 8, martes, jueves y sábado este programa donde comparto palabra de Dios con cada uno de ustedes, y al final del programa también estoy orando por cada uno. Santo, Santo, Dios, pues tu nombre es santo. También voy a estar compartiendo en mi Facebook, Ana Cini, Sierva de Jesucristo. Vas a poder encontrar ahí también todos los programas que estamos subiendo y que yo estoy compartiendo, ¿cierto? Los programas que van saliendo a través de este medio. También vamos a estar subiendo más tarde, no en el horario de las 8, que es el horario que transmitimos vía Facebook, pero sí voy a estar subiendo más tarde esta predicación, esta grabación de este programa a YouTube. Así que también en YouTube se va a poder estar escuchando en el canal Ana María Cini, vas a poder encontrar las predicaciones también que estamos subiendo, y también en la página Resurrección y Vida, que también tiene su canal de YouTube. El programa de la Iglesia Cristo Potencia de Dios de la ciudad de Goya, Corrientes. Si querés acercarte a la iglesia, podés hacerlo los días miércoles y domingo a partir de las 7:30 de la tarde. Estamos teniendo reunión en calle Evaristo López al 2030. Por calle Evaristo López 2030, entonces podés acercarte. Vamos a estar recibiéndote y vas a ser más que bienvenido. Esperamos que nos puedas visitar si sos de la ciudad de Goya o estás de visita en la ciudad. Así que bueno, estás más que invitado en esta hora, y que Dios te pueda bendecir a través de este programa y puedas comunicarte también con nosotros al teléfono que voy pasando durante esta programación. Pues tu nombre es santo.
asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Y no es el Cordero de Dios el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría. Línea de mensaje para comunicarte con el programa Tiempo de Gracia es el 3777-2082-58. Santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro a mí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Y no es el Cordero de Dios el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría. Esto es Tiempo de Gracia. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Yo entro al lugar más santo a Y espero través que del este Cordero programa te sea de gran bendición. de Dios.
comunicarte con nosotros. y vengo Dejarnos tus tan mensajes solo para que podamos también orar por tu vida. adorarte. Y te vamos a estar también saludando a través del programa Tiempo de Gracia. Yo soy, Dios te adoro a ti, te adoro. Y dice la Biblia en Romanos, en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Perdón, voy a leer desde el versículo 8, Romanos, capítulo 10, versículo 8. Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero cerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Gloria a Dios. Gracias le doy a Dios por darme esta oportunidad de poder tener este programa y poder compartir con toda la audiencia, con cada amigo que se va sumando, escuchando estos programas a través de Facebook, vamos compartiendo en las redes sociales y también subiendo a YouTube. Sé que cada día más van a ser personas que van a estar escuchando este programa, que Dios va a estar tocando por el poder de su palabra y su Espíritu Santo va a tocar cada corazón. El único que puede transformar nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser es Dios, es el Señor Jesús. Cuando damos ese paso de fe y de obediencia, diciendo, sí Señor, quiero seguirte, quiero servirte, quiero ser salvo, te acepto como mi único y gran Salvador. Y qué bonito y qué lindo poder recordar aquel gran día en que dimos ese paso de fe, de obediencia a Dios, pues dice su palabra que no basta solo con creer, porque santo eres tú, Jesús. Satanás dice que cree y tiembla, pero no obedece. Es necesario creer, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que el Dios Todopoderoso le resucitó al tercer día, fue levantado entre los muertos. Él es santo y tres veces santo y viene pronto por su iglesia, que Él es mi Señor, el Señor Jesús. Pero viene pronto por su iglesia y viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha, sin pecado, y poder entender que solo en Cristo está la salvación, solo en Él está, ¿no es cierto?, nuestra libertad completa. Y poder recordar aquel gran día en que dijimos, como dije yo, como muchos de los que van a estar escuchando este programa, y
y que ya están en el camino del Señor, están en este bendito camino que se llama Jesús, el camino, la verdad y la vida, el único camino al Padre, el único camino a la salvación. No hay otro camino, no lo digo yo, lo dice su palabra, lo dice la Biblia, la misma Biblia que vos tenés y que yo tengo, porque la palabra de Dios una sola es. Dios no tiene dos palabras, aunque el diablo se haya estado inventando en estos últimos tiempos y levantando hombres y mujeres, creando supuestamente nuevas Biblias, y no estoy hablando de alguna traducción nueva, donde pueda uno poder entender un poquito más y aclarar un poco más ciertas palabras. Estoy hablando de libros nuevos que se han creado en este tiempo, como un caso, por ejemplo, uno de los casos es la Biblia de los homosexuales, donde se quitan muchos versículos que se habla en contra de la homosexualidad, donde se quitan muchas palabras que Dios habló a su pueblo, que Dios habló a sus hijos para que lo pongan por obra. Y así están saliendo muchos libros, disque Biblia. ¿Cuántos libros están saliendo en el mundo donde se quita palabra de Dios? Pero hay recompensa para aquellos que están quitando la palabra de Dios, de la Biblia, de su propia palabra, de lo que Él encomendó, lo que Él ordenó, cómo debía darse, cómo debía hacerse por el Espíritu Santo, a hombres y mujeres que fueron guiados para que hoy tú y yo podamos tener accesibilidad y poder obtener la palabra directamente, porque cualquiera podemos ir y comprar en una librería o ir y comprar la Biblia, ¿no es cierto? Este libro bendito es la palabra de Dios, poder tener accesibilidad y leerla todos los días, cuando antes no era así, antes no tenían esa accesibilidad. Hoy hasta se han puesto dentro de los teléfonos aplicaciones donde uno puede leer la Biblia, por decirlo así, ¿no? A pesar de que yo estoy segura de que es mucho mejor leer la Biblia en el papel, en el libro, que tener que leer en un celular, donde puede haber, sobre todo para alguna persona nueva que aún le falta su experiencia con Dios, sobre todo aquellos que aún le faltan mayor entrega, aquellos que aún no tienen discernimiento, aún le falta. No digo que estén mal, simplemente que están recién comenzando, están recién empezando, están recién aprendiendo, y que puede ser desviada su mente, puede ser desviada por causa de algunas palabras mal escritas o intencionalmente, porque el diablo ha buscado de todas formas poder torcer la palabra de Dios. Y iba a decir que dice la Biblia en Apocalipsis que aquel que cambiare las palabras, le quitare, Dios le quitará su lugar. Pero aquel que agregare palabras a lo que él ya habló, dice que Dios le agregará plagas a aquella persona. ¿Cuántas personas en este mundo están bajo juicio de Dios y que serán juzgados a su tiempo y en su momento? Personas que están arrastrando a multitudes de personas que por no conocer, por no leer la Biblia, por no entender, por no disponer su corazón a entender que Jesucristo es el Señor, poder entender que solo de Él viene la salvación, no rendir su vida a Cristo, sino seguir el mundo como quieren, vivir su mundo, vivir su vida como quieren. Lamentablemente, muchas personas están torcidas y hacen torcer a muchas otras. Pero dice la Biblia, y estaba diciendo que qué lindo recordar aquel gran día donde renunciamos a este mundo, renunciamos al pecado. Cuando yo acepté a Jesús, a mí no me había predicado, le había predicado a mi mamá, con la que yo vivía, porque soy hija de padres separados. El diablo separó mi familia con brujería, estando yo en el mundo, y esto yo lo sabía porque yo no practicaba la brujería, pero sí conocí ese mundo porque mi familia recurría a eso. Así que conocí un poco, aunque no me mezclé, ni hice ni participé nunca de esas cosas, pero sí participé de otra cosa que fue en tirar las cartas.
Y a través de la adivinación pude saber, o Satanás me hizo saber, porque muchos dicen que esto es un don. Como un familiar me dijo a mí en una oportunidad que cómo yo dejé de tirar las cartas, si eso fue un don de Dios. Y qué gran error del ser humano por no leer la Biblia, por no saber, por desconocer, por ser ignorante, porque cuando digo ignorante me refiero a desconocer. Yo puedo ser ignorante a muchas otras cosas que desconozco, pero que nunca tenga que suceder que desconozca la palabra de Dios, el pan de mi espíritu, el que me guía, el Espíritu de Dios a través de su palabra, de la palabra del Padre que tenemos aquí tan accesible, como dije al comienzo, que hoy es tan fácil poder tener una Biblia, es tan fácil, y muchos no le dan importancia, le tienen lleno de polvo, le tienen encerrada, nunca le miran, le tienen ahí guardado de adorno. Pero yo me acuerdo que cuando le predicaron a mi mamá, yo no quería saber nada, porque yo miraba la vida de los que se iban al Evangelio, aquellos que se iban a la iglesia. Y yo decía, si este es un creyente, ¿qué me voy a ir a hacer a ese lugar? Porque el diablo me hacía ver, aunque era una realidad, porque muchas veces hay gente que cree que porque una persona está dentro de la iglesia es la más perfecta o es la mejor, y no es así. Dentro de la iglesia hay toda clase de personas y hay toda clase de tipos de personas. Hay gente buena que se dedica verdaderamente a Dios, más allá de que Dios dijo bien clarito, el Señor Jesús dijo, bueno, uno solo es, que es el Padre, ni siquiera Él se puso como bueno. Pero me refiero a que tenga una buena conducta, persona que sea cristiana de verdad, seguidora de Cristo y que pone por obra la palabra de lo que el Señor quiere que seamos y cómo quiere que seamos, que caminemos y que hablemos. Pero dentro de una iglesia, sea la iglesia que sea, aún tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesús, tuvo dentro de sus discípulos diferentes tipos de personas, aquellos 12, uno que fue el más terrible, el que traicionó a Jesús, Judas. Pero sin embargo, también había otros, aunque no le traicionaron, también le dejaron solo. También tenía sus defectos, pero el Señor no miró que porque era de tal o cual manera y por eso no le llamó. No, Él miró el corazón. Él conocía el corazón de Pedro, Él conocía el corazón de Tomás, Él conocía el corazón de Judas. Pero Dios nos llama a todos y nos da la oportunidad de ser salvos, porque Él no vino a salvar a los santos, a los que ya no creemos que estamos todo bien, no. Él vino a aquellos que sabemos que hemos pecado contra Dios y que solo su sangre bendita nos puede limpiar y purificar, que nos reconocemos y que nos arrepentimos, aquellos pecadores que se arrepienten de sus pecados. A eso vino a curar, vino a sanar, vino a limpiar. Él no vino para los sanos, dice su palabra, vino a aquellos enfermos, para los necesitados. Y yo era una necesitada, lo sigo siendo hasta el último día de mi vida. Todo cristiano va a seguir siendo un necesitado de Cristo, porque el día que yo diga que no necesito de Dios, estaré perdido. El día que yo piense que yo con mi fuerza voy a hacer las cosas, el día que yo piense que a mi manera voy a hacer las cosas, habiendo conocido la palabra, dice no, que mejor no haber conocido. Mejor no haber conocido su palabra, que aquel que conoce y se vuelve para atrás, aquel que conoce y traiciona al Señor Jesús, con sus hechos, con sus obras, con sus palabras, con su corazón. Pero cuando yo acepté a Jesús, no me predicaron a mí, dije, me predicaron a mi mamá. Y desde aquel momento, aquellas palabras que salieron invitando a mi mamá, porque entonces mi mamá trabajaba aquí en la ciudad de Goya todavía. Ella había perdido su trabajo. Yo tiraba todavía las cartas. Nunca tiré las cartas por ambición de dinero, simplemente por el deseo de poder entender y saber si era verdad lo que decían, si era verdad lo que veían. Porque ya en la raíz y por la descendencia, por parte de mi mamá, hay esto, ¿no es cierto? Hay esto, ese espíritu de adivinación. Y sin entender ni saber nada, yo me metí en esto y estaba diciendo que hay gente que cree que esto es un don, pero porque desconoce la Biblia. Igual que los curanderos creen que es un don y esto no es un don.
don de Dios. En todo caso es un poder satánico, porque así como Dios habla a su iglesia, revela, sana, liberta, Satanás es el mejor imitador, imita todas las cosas de Dios para acaparar, atrapar, buscar adoradores, seguidores de él. Y gente que desconoce la Biblia y desconoce la palabra cae en eso, como caí yo, porque no leía la Biblia, porque nunca había entregado mi vida al Señor Jesús, pero Dios permitió, como permitió quizás en tu vida, que pase todo lo que pasaste, para que cuando vengas a los pies de Cristo, con la misma arma que Satanás nos atrapó, podamos nosotros luchar y pelear y poder contar nuestra experiencia que el Señor Jesús hizo con nuestra vida, y que aquellos que realmente están pasando lo que vos pasaste puedan salir del pozo o del lugar en que se encuentran y ser salvos, ser limpios, porque cuando Dios nos llamó, ninguno vamos a decir que éramos re buenitos y éramos re santos y hacemos todo bien. Pecamos contra Dios deliberadamente y creíamos que estábamos bien porque creíamos en Dios, porque nos íbamos a una misa o porque nos íbamos un día cada tanto a la iglesia y creíamos que estábamos bien, pero después seguíamos nuestra vida y hacíamos lo que queríamos y nunca hicimos este paso tan importante que la Biblia demanda, que el Señor mismo demanda a toda persona que se debe de hacer para pasar a ser hijo de Dios. Porque muchos dicen, yo soy hijo de Dios porque creo en Dios. ¿Pero qué clase de hijo es? Porque el que es hijo de Dios, primer paso que debe dar es aceptar a Jesús verbalmente, públicamente, poniendo por testigos a aquellos que están alrededor y aquel que me hace aceptar. Aquella persona que no es que te haga porque tiene poder o porque quiera obligarte, es porque la gracia del Señor está sobre aquella vida, impactando el corazón de aquella persona que dice, sí, yo quiero. Como hemos visto en las campañas de Gigi Ávila y de cuántos siervos de Dios que se han levantado y ganando almas en cantidades, porque la gracia del Señor toca, impacta los corazones, y es la persona misma que por voluntad propia, no porque nadie lo obligue, porque el Espíritu de Dios toca ese corazón y obra en esa vida. Es la misma persona, como dije yo, sí Señor, yo quiero aceptarte como mi único y gran Salvador. Cuando predicaron a mi mamá, yo escuché el mensaje y dije que yo no quería saber nada del Evangelio porque yo observaba a la persona que aún le predicó a mi mamá. Veía sus errores, veía sus fallas, porque el diablo te muestra todo esto. ¿Ustedes creen que Satanás quiere soltar una vida tan fácil? Satanás está peleando por llevar cada vez más almas al infierno, más espíritus, más personas que se pierdan. El mundo está atrapado, pero él lucha porque ninguno se pierda de su mano, digo, ¿no? Satanás busca que nadie se le escape de su mano. Está en camino a la perdición. Pero el Señor sigue enviando, Jesucristo sigue enviando personas que te prediquen, personas que te lleven el mensaje de la salvación, personas que te alienten para que no abandones el camino. El Espíritu de Dios de una manera u otra está obrando en cuántas personas para que se salven. Y a algunos, no todos, porque la propia Biblia dice aquí, lamentablemente, no todos serán salvos. La propia palabra dice, cuando Jesús dice, uno será tomado y el otro será dejado, uno será levantado, el otro se va a quedar. No todos van a partir con Cristo cuando Él venga a las nubes, no todos van a ir con el Señor. Porque para ir con el Señor, no solamente, número uno, debo aceptar a Jesús verbalmente, públicamente. No, yo creo en Jesús y me voy a la iglesia y ya está todo, o leo la Biblia y ya está todo. No. Dice la Biblia que con el corazón se cree. Leo de vuelta en el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no que yo confieso pero no creo, no. Dos cosas juntas. Creo con todo mi corazón que Dios le levantó de los muertos. O sea, Él está vivo, Él no está muerto. Él no está estático en ninguna parte. Él está vivo y se sigue paseando. El Señor Jesús se sigue moviendo, intercediendo y luchando y protegiendo a su iglesia, a su novia, que pronto, muy pronto seremos su esposa, porque pronto será la boda del Cordero. Como dice su palabra, está pronto, muy pronto. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, estamos viviendo los últimos días, principios de dolores, como dice la palabra de Dios. Lo que Jesús dijo que iba a ocurrir y suceder en el mundo, hoy está pasando. Cristo viene pronto por su iglesia.
el que hace justicia verdadera en nuestra vida es nuestro mismo Dios. Porque si yo muero en este momento y no hubiera aceptado a Jesús, o tú mueres y no aceptaste nunca a Cristo en tu corazón y no permaneciste, porque esto no es cuestión solamente de que yo acepto a Jesús y después sigo y hago la oración de fe, donde digo: Jesús, yo te acepto como mi único y gran Salvador, me arrepiento de mi pecado, anota mi nombre en el libro de la vida. Y no lo digo porque si solo es que Dios pone a alguien, siempre que te predique, a alguien que ore por tu vida y que te haga hacer esta oración, salvo algunos casos muy específicos, algunos casos que están ocurriendo en algunas partes del mundo a causa de la persecución o de alguna otra causa que haya ocurrido, donde el mismo Dios se haya manifestado a aquella persona y aquella persona haya doblado su rodilla y haya dicho: Jesús, yo te acepto, creo en ti. Y desde ese momento que confesamos con nuestra boca diciendo: Jesús, te acepto como mi único y gran Salvador, el mismo amor de Dios entrando en nuestro corazón y el Espíritu Santo limpiando ese corazón mugroso, sucio, ante la presencia de Dios, y echando afuera aquel espíritu inmundo que estaba en nuestra vida, que nos llevó a pecar contra Dios, a hacer cuantas cosas ofendían al Padre. Pero el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, dice que Él adorna aquella casa. Por eso debemos permanecer en el camino, cuidarnos de poder poner por obra la palabra de Dios. Esto no es cuestión, por eso digo que solamente yo acepto a Jesús y después sigo haciendo lo que yo quiero. Es permanecer en el camino, oír su palabra, oír la palabra de Dios, leer la Biblia, orar, ayunar, mantenernos firmes en su camino, porque Él viene pronto por su iglesia. Y una iglesia fría no se va para el cielo, ni mucho menos una tibia. Solamente aquellas que son fuego, aquellas que están llenas de la presencia del Espíritu de Dios, aquellos que están en contacto y en obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aquellas personas fieles. La Biblia nos habla bien clarito del espíritu de adivinación. Un caso es el caso de Pablo y aquella mujer adivina, que tenía un espíritu de adivinación y le daba mucha platita a aquellos que le manejaban. Le dejaba mucha platita lo que hacía. Pero sin embargo se le terminó el negocio cuando Pablo reprende a aquella mujer. Porque aquella mujer, viniendo ellos por la calle, empieza a gritar que ellos eran siervos de Dios, del Dios Altísimo. Y esto molestaba, dice que constantemente lo hacía. Molestó tanto a Pablo que se dio vuelta, levanta su mano y reprende en el nombre de Jesús todo espíritu de adivinación. ¿Cómo entonces que si es un don tirar las cartas? Puede ser que Pablo, el apóstol Pablo, haya reprendido a aquella mujer. Y aquel espíritu de adivinación, un espíritu satánico, ¿cómo puede ser que, ¿no es cierto?, si fuese un don de Dios, abandonar aquel cuerpo por la orden de un siervo de Dios, Pablo, en el nombre de Jesús? Y así hay otros casos más, pero también la Biblia nos habla sobre los agoreros, los que se dedican, ¿no es cierto?, a todo aquello lo que va a venir por pensamientos humanos, por invocación diabólica, siervos directos de Satanás, que están, ¿no es cierto?, hablando lo que te va a suceder, lo que te va a pasar. Pero sin embargo, la Biblia condena todo esto, y desde la antigüedad Dios mismo mandaba a cortar cabezas y a matar a todas aquellas personas, a eliminar a los hechiceros, a eliminar a los adivinos. Pero hoy se le llama a los brujos, curanderos, a aquellas personas que en Gaú curan una enfermedad y que quizás pueda ocurrir, porque Satanás también tiene poder. Yo escuchaba la vez pasada a una persona que salió del satanismo, donde él decía que Satanás le dio tal poder que hasta él enderezaba los huesos de las personas. Tenía el poder para, supuestamente, entre comillas, curar a las personas. Y la gente quedaba sorprendida por lo que él hacía y arrastró multitudes. Porque no es que el diablo no tenga poder, sí que tiene poder. Pero nosotros tenemos un Dios que es más poderoso, Jehová de los ejércitos. Tenemos a Jesucristo que nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para reprender en el nombre de Jesús y atar todo demonio y ser echado fuera. Y todo espíritu que trabaja, ¿no es cierto?, para las tinieblas, que trabaja para el mismo Satanás. Y la Biblia es clara, por eso yo te invito a que leas la Biblia. Pero cuando fui predicado, mi mamá fue predicada, yo escuché el mensaje. Ella dijo, sí, pero ella no vino.
porque yo tiraba las cartas cuando me levantaba, apenas me levantaba, y era empezar a consultar a las cartas por cada vida, por cada persona, por lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Le tiraba a todas mis compañeras de la escuela, que entonces iba a la escuela, y todos me pedían que le tire las cartas porque lo que le hablaba ocurría, sucedía. Ojo que Satanás tiene poder Satanás. Él ve y maneja los hilos de este mundo, de las personas que le pertenecen, y por ende aquel espíritu puede hablar también, ¿no es cierto? Porque hay un espíritu que tenemos todos antes de aceptar a Jesús, un espíritu inmundo que nos lleva y nos maneja, y ese se conecta con el espíritu de adivinación. Por eso aquella persona que tira las cartas, tira el tarot, las piedras, lo que quiera, te lee el café, te lee una bebida, como estuve a punto de aprender también yo eso, las manos, muchas cosas, muchos métodos que tiene Satanás de adivinación a través de sus hijos, a través de sus siervos, y arrastrando a multitudes, porque hoy el mundo quiere saber lo que le va a suceder mañana, si te engañan, si te traicionan, si te quieren, si no te quieren. Pero Jesucristo te está hablando en esta hora. Jesús quiere que le aceptes en tu corazón y que renuncies al pecado, renuncies a la hechicería, renuncies a la brujería, renuncies a la adivinación. Solo Cristo salva, pero ese es el camino ancho que lleva a la perdición. Jesucristo es el camino angosto que lleva a la salvación. Y cuando en aquel momento le predicaron a mi mamá, bueno, yo escuché, y aunque tenía muchas cosas en mi cabeza que me ponían en contradicción, porque yo observaba la vida de ciertas personas que decían ser creyentes y cometían un montón de cosas que no estaban supuestamente de acuerdo con lo que ellos hablaban, porque era así, la mala intención y algunas otras cosas. Pero sin embargo, porque dije hoy al comienzo, en una iglesia puede haber gente buena, puede haber gente regular y puede haber gente mala, es decir, gente que obedece a Dios y gente que desobedece. En toda iglesia, aunque el que esté al frente sea un gran siervo o una gran sierva de Dios, va a haber gente que sea rebelde, como también va a haber gente murmuradora, como también va a haber gente muy fiel a Dios, gente muy obediente que sirve a Dios con todo su corazón. Todo esto va a ocurrir y va a pasar, y es necesario que ocurra, porque la propia Biblia dice que es necesario dejar crecer la cizaña junto al trigo y no arrancarla. Permitir que todo esto ocurra, pero dentro de su casa, si hay un verdadero siervo, una verdadera sierva de Dios, va a haber gente de Dios también en ese lugar. No todo va a ser malo. Lo malo es cuando la persona que dirige es materialista, la persona que encabeza aquel lugar habla cosas que Dios no le dijo que hable y actúa como Dios no quiere que actúe. Entonces sí, obviamente va a estar totalmente contaminada esa iglesia y lamentablemente arrastra multitudes a la perdición. Pero aquí había una persona que verdaderamente servía a Dios, amaba a Dios, aunque la persona que le predicó a mi mamá estaba equivocada y errada en algunas cosas. Y recuerdo que después de aquello, esa predicación me quedó aquí, en mi cabeza y en mi corazón. Y después a la tarde empecé a la tarde, donde empecé a sentir las ganas, una gana de alistarme, de prepararme. Llegaba cerca la hora de la tarde y más después yo le pregunto a esa persona que vivía cerca de mi casa, le pregunto si a qué hora tenían reunión. Entonces me acuerdo que me dice a tal hora, creo que era las 7 de la tarde entonces, o 7:30. Y bueno, entonces yo le dije que, bueno, está bien, gracias, pero no le había dicho, ni le aseguré que me iba a ir, pero le pregunté. Después llegó el horario y viene esa persona y me busca, y ahí yo voy a la iglesia. Entonces era un anexo. Y cuando yo voy al anexo, porque yo tiraba las cartas, yo conocía el mundo de la adivinación, conocía el mundo de lo que sería, ¿no es cierto?, una persona de poder ver cosas antes de que ocurran, videntes, ¿no es cierto?, personas que ven cosas y después ocurren. Y me acuerdo que me voy a esa reunión, y cuando el primer día que yo llego, observo al predicador, y lo primero que yo vi es que Satanás a mí me mostró que esa persona tenía como 2 cuernos. No lo tenía, es que yo lo vi porque el espíritu que me manejaba me quiso sacar corriendo de ese lugar, salir disparando de ese lugar.
Yo sentía una intranquilidad y quería salir a disparar, no quería quedarme en ese lugar. Y lo primero que pensaba era, ¿dónde me vine a meter? Este es un lugar de loco, esto es una cosa diabólica. Este es el diablo mismo que está aquí. Pero el diablo empezó a bombardearme y yo entré adentro, yo estaba adentro y no podía levantarme de aquel banquito, me acuerdo que estaba sentada, no me podía levantar. Y me quedé así sentada como estaba, hasta que finalizó la predicación. Y ahí me hace la pregunta, que aquí dice la Biblia, que es necesario creer con el corazón para justicia, pero con la boca debo confesar que el Señor es el Salvador, Jesucristo. No hay otro Salvador en este mundo ni habrá. Solo Jesucristo salva, solo Jesucristo es el mediador, un solo mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo hombre, dice, no hay otro. Si alguno se quiere poner o alguien quiere poner a otra persona, problema de la persona, lamentablemente se va a perder por desviarse de la palabra de Dios. Pero aquel que cree, como dice aquí, con el corazón y con la boca confiesa que Jesús es el Señor, ese paso de fe y obediencia que damos cuando venimos a los pies de Cristo y permanecemos, vuelvo a decir, será salvo, de lo contrario no. Pero en aquel momento me acuerdo que la palabra fue si yo quería aceptar a Jesús. Y ese día lo primero que sentí, yo realmente no recuerdo mucho ni lo que se predicó, porque toda la reunión lo primero que yo quería era salir a disparar. El espíritu que estaba en mi vida quería que raje de ese lugar, que salga a disparar, corriendo de ese lugar. Pero algo me sostenía y no podía salir. Entonces me acuerdo que cuando me dicen esa palabra y nos ponemos de pie, mis piernas empiezan a temblar, empezaba a sentir que temblaba todo mi cuerpo y no entendía por qué, y empecé a llorar, y no sabía por qué, porque yo aparte, al haber tenido un arrastre de padres separados y muchos problemas, tenía muchas ganas de quitarme la vida, y de hecho muchas veces quise quitarme la vida, en muchas oportunidades, con pastillas, teniendo un revólver en la mano, cortándome la pena. Pero había algo que a mí me pasaba, que yo suelo comentar cuando siento hablar de este tema. Solía contar yo en la iglesia que lo primero que a mí me venía a mi cabeza en aquella oportunidad, cuando yo quería tomar esta drástica decisión muy mala, porque la reencarnación no existe según la palabra de Dios. Lo que nosotros esperamos es la resurrección, porque cuando Cristo venga por su iglesia, dice, unos serán tomados y otros serán dejados, pero aquellos que son tomados por el Señor y Él en las nubes, en el aire, se tomará a sí mismo, dice la Biblia, que somos nosotros parte del cuerpo de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Pero dice que aquellos que se hemos tomado, primero los que ya partieron y que durmieron, ¿no es cierto?, en Cristo, que por causa del Señor fueron muertos, aquellos van a venir primero, que ya están en el paraíso descansando, van a venir primero y van a recibir un cuerpo nuevo y glorificado. Pero luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados en el aire, y eso va a ocurrir con nosotros. Pero recuerdo que en aquel entonces, en aquella oportunidad, empecé a temblar, y la persona que me empezó a hablar me empezó a decir todo lo que yo sentía y lo que yo pensaba. Y yo primero lo que pensé fue, porque yo sabía tirar las cartas y decir lo que una persona pensaba y lo que iba a hacer, porque había un espíritu de adivinación que manejaba mi vida. Y manejaba realmente y hablaba la realidad de lo que estaba pasando con la persona. Por eso siempre me volvían a pedir que les vuelva a tirar la carta y que les vuelva a, ¿no es cierto?, a hacer ese trabajo. Pero me acuerdo que en aquel entonces lo primero que pensé fue, y le dije a una persona de ahí, este es un adivino o es un vidente, y se reían. Entonces se reían, porque claro, el mundo que yo conocía era de adivinos, videntes, que el mundo hoy le llama un don, pero la Biblia dice que es un pecado, es un espíritu que maneja a las personas arrastrando al pecado, a muchas otras. La persona que está ahí, la persona que arrastra un espíritu de adivinación, que si la persona no se arrepiente de esa práctica que está llevando y acepta a Cristo como su único y gran Salvador, lamentablemente le espera el infierno. Así que si hay alguno que escucha esta predicación y es tu caso, y recurrís a los brujos o recurrís
a que te tiren las cartas, a que te lean el café, a que te lean las piedras, a que te lean lo que sea, diciéndote supuestamente tu futuro. Dios te está hablando clarito. Es necesario arrepentirse de corazón, aceptar a Cristo como tu único y gran Salvador y no pecar nunca más. Como aquella mujer, cuando Jesús, dice que a Jesús le trajeron, aquella mujer que fue, ¿no es cierto?, encontrada infraganti, se le encontró en un pecado de muerte. Y según Moisés debía ser apedreada. Y le trajeron a los pies de Jesús y le tiraron a ella empujones hacia los pies de Cristo. Pero Jesús dijo bien clarito a aquella mujer, después de que todos se fueron, pues no le pudieron tirar ninguna piedra, porque Jesús había dicho, el que no tiene ningún pecado, que arroje la primera piedra. Y todos acusados por su conciencia, porque eran los pecadores, se dieron la vuelta y se fueron con su piedra. Nadie pudo tirar, largaron la piedra ahí, pero nadie pudo tirarle la piedra a aquella mujer, ni matarle, ni quitarle la vida. Pero sin embargo dice que Jesús le dice a aquella mujer, vete, pero no peques más. No peques más. Y lo dijo en otras oportunidades lo mismo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y aceptamos a Jesús, en ese preciso momento todo lo malo que pudimos hacer, puede ser un asesino, puede ser una lesbiana, puede ser un homosexual, puede ser un ladrón, puede ser un mentiroso, puede ser el pecado que sea, un adivino, un hechicero, lo que sea. Pero si se arrepiente de su pecado y reconoce a Jesús y confiesa con su boca, esa persona en el momento exacto de que alabado sea tu nombre, dice Jesús, te acepto como mi único y gran Salvador, su nombre es anotado en el libro del Cordero de Dios, en el libro del Señor Jesús, porque Él tiene ese libro allá arriba. Y en el día del juicio, esos libros se abrirán, pues Él tiene la autoridad de enviar al infierno a aquellos que serán juzgados para condenación y de salvar a aquellos que serán, ¿no es cierto?, para salvación. El que va a decir bendito a mi derecha y el que va a decir malditos a mi izquierda. Eso dice su palabra. Pero tenía esos pensamientos de suicidio y cada vez que me iba a quitar la vida, cada vez que iba a quitarme la vida, lo primero que venía a mi cabeza era, en ese momento, yo hoy entiendo que aunque en ese momento no estaba en el camino, dice su palabra que desde el vientre de nuestra madre Él nos eligió, desde el vientre de nuestra madre Él nos tiene guardado. Aunque estemos en el mundo y aunque hayamos estado revolcándonos en el pecado de este mundo, pero Él estuvo puesto sus ojos sobre nuestra vida y nos envió palabra a través de personas para que nos arrepintamos y vengamos a Él y seamos salvos. Pero había una palabra que yo siempre digo que sé que fue Dios mismo, y que realmente Dios mismo puso eso en mi cabeza, en mi corazón, porque lo que yo pensaba nunca nadie me enseñó. Yo era católica, apostólica, romana. Hoy soy cristiana, seguidora de Cristo, porque no pertenezco a Roma, soy argentina. Soy seguidora del Señor Jesús, solo Cristo salva, y no estoy ofendiendo a ninguna persona. Ninguna religión salva a nadie si no se obedece a Dios. Es necesario leer la Biblia y poner por práctica lo que nos enseña su palabra, no lo que nos pueda decir una doctrina de hombre. Se llame la iglesia que sea, o sea, la misma iglesia evangélica, porque hay veces que hay iglesias evangélicas que están llenas de doctrinas humanas, doctrinas de hombre, que lo único que hacen es torcer y desviar a mucha gente. Se van al infierno ellos y, como dice la Biblia, ellos no entran al reino de Dios, son los fariseos, pero sin embargo tampoco dejan entrar a nadie. Y así está este mundo, mucha gente que está actuando en falsedad, arrastrando multitudes, pero todavía hay siervos y siervas de Dios que siguen predicando la verdad, y es necesario que esto ocurra porque Él viene pronto por su iglesia y su palabra será predicada hasta los confines de la tierra, hasta el rincón más chiquitito. En los lugares donde uno dice aquí no llega nadie, ahí va a enviar palabra a Dios, porque su palabra debe ser oída por todo ser humano. Todos tendremos la oportunidad y tuvimos la oportunidad de escuchar la bendita palabra de Dios, el evangelio de la salvación, Jesucristo, el mensaje del Señor Jesús para poder ser salvo. Y esa misma palabra y esa misma invitación a aceptar a Jesús, no una iglesia, esa misma invitación es la que nos va a, ¿no es cierto?, condenar aquel día si hemos rechazado. Porque aquellos que no creyeron ya están condenados. Aquellos que no aceptaron están condenados al infierno porque solo Cristo salva. Pero les iba a decir que una palabra que siempre me venía era: no te quites la vida, porque si te matas te vas al infierno.
Nunca esa palabra escuché yo de ninguna persona. Nunca nadie me había dicho esa palabra. Pero sin embargo, por dentro mío, cada vez que iba a quitarme la vida, sentía que si yo me mataba, me iba al infierno en ese mismo instante. Mucha gente, lamentablemente, se ha quitado la vida y hoy, aunque el mundo diga que descansa en paz y que está en el cielo y que ya Dios le abraza y que sufrió mucho, lamentablemente no importa el sufrimiento que haya tenido esa persona, si no se arrepintió a tiempo y aceptó a Cristo en su corazón. Y si se quitó la vida, lamentablemente su destino se llama infierno, está en ese lugar sufriendo, gimiendo. Dios te está hablando, Dios te está hablando en esta hora, para que seas salvo tú y tu casa. Pero dice que en aquel entonces le decía que ese era mi pensamiento, eso era lo que me venía y eso impedía que yo quite mi vida. Porque lo que yo pensaba era que si yo me quitaba la vida se terminaba el problema. Y ese es el pensamiento que tienen muchos suicidas, que si se quita la vida se terminó el problema. Pero no es que se terminó el problema, ahí empezó el gran problema. Porque tu cuerpo físicamente dejó de existir, terminó el problema de este mundo, aparentemente. Pero sigue el problema más grave que se llama infierno, porque nuestro espíritu es eterno, o se va para arriba o se va para abajo. La Biblia no nos habla de purgatorio y de un punto medio, nos habla del cielo y del infierno. Jesús habló en muchas oportunidades en la Biblia del cielo y del infierno, no habló de un término medio jamás. El único lugar que existía antes de que exista el paraíso, para aquellos que ya están en aquel lugar, era el seno de Abraham, del cual ya no existe más nadie ahí. Porque en el seno de Abraham dice que cuando Jesús resucitó, junto con él trajo a todos aquellos que estaban ahí. Sacó a todos desde las profundidades de la tierra, sacó a todos. En el lugar seno de Abraham, sacó a todos aquellos siervos de Dios, hijos de Dios que estaban descansando en ese lugar. Conocieron a Jesús mismo, escucharon la voz de Jesús mismo y el mismo Jesús los llevó al paraíso, donde están esperando en aquel lugar también y disfrutando de aquel lugar precioso. Pero cuando acepté a Cristo, estaba en aquella reunión, lo primero que yo sentí era ganas de llorar y sentí un fuego que quemó todo mi ser. Era como si me hubiera tirado agua caliente o agua hirviendo todo por dentro. Y desde ese mismo día, el sentir y el deseo en mi corazón era solamente buscar de Dios, no apartarme de su camino, no alejarme. Aunque un tiempo estuve aún fuera de la iglesia, por circunstancias de la vida, nunca dejé de ayunar, nunca dejé de leer la Biblia, nunca dejé de buscar su presencia. Siempre busqué su presencia y el Espíritu de Dios siempre se manifestó a mi vida, porque aún estando afuera, Dios me hablaba y Dios cumplió su palabra conmigo hasta el día de hoy. Dios cumplió su palabra. Hay veces y hay cosas que tenemos que pasar y momentos difíciles que tenemos que sufrir y padecer, por decirlo así. Es necesario. El siervo de Dios, la sierva de Dios, el hijo, la hija de Dios es sufrida. Y no quiere decir con esto que yo voy a vivir llorando por los rincones, pero tuvimos que pasar por un proceso y por diferentes situaciones para ser lo que hoy somos, para ser mejores personas, para poder ayudar a otros, porque sin experiencia nadie puede ayudar a nadie. Y dice la palabra que es necesario creer con el corazón. Cuando yo acepté a Cristo, mi nombre fue anotado en el libro de la vida. Tu nombre fue anotado cuando aceptaste a Jesús y permaneciste. Ese nombre puede ser borrado porque la Biblia dice que aquel hombre que pecare, Dios mismo lo raerá, quitará su nombre del libro de la vida. Por eso que es necesario permanecer, no que salvo siempre salvo. Si pecamos contra Dios deliberadamente sabiendo que estamos haciendo mal, dice la Biblia que Dios no puede ser tentado a ningún lado. Dios nos da la oportunidad de arrepentirlo y si la persona no se quiere arrepentir, su nombre es quitado del libro de la vida. Aunque fue anotado, es quitado. Por eso cuida tu salvación, cuida que tu nombre permanezca en el libro de la vida, porque en cualquier momento puede ser quitado si Dios lo considera que realmente no es cierto, no te has arrepentido o estás haciendo cosas que no te arrepientes. Entonces Dios puede quitar tu nombre del libro de la vida. Pero si eres fiel y permaneces como el siervo fiel y vigilante que dice la Biblia, tu nombre permanece. Dios borra tus pecados. El hombre puede condenarte por lo que fuimos, por lo que hicimos, pero cuando aceptamos a Jesús, nuestros pecados
pecados son borrados. Dios borra todos nuestros pecados delante de su presencia. Somos salvos y somos sanos. Él nos sana. Si hay enfermedad, sana tu enfermedad. Por sus llagas somos sanos, somos libres. Y nos da la oportunidad de tener una experiencia con el Señor Jesús. Cuando pasó unos días de que yo había aceptado a Jesús, yo para aceptar a Cristo, yo para dejar de tirar las cartas, dejé de tirar las cartas, aunque ese espíritu estaba en mi vida, ¿no es cierto? El espíritu de adivinación me hizo libre Dios cuando vine a la iglesia. Pero cuando estuve en el mundo, 2 meses antes de venir al camino, de venir a la iglesia, yo había dejado las cartas. Porque yo había hecho una promesa a Dios por mi madre. Porque ella no conseguía trabajo y a mí me dolía mucho la situación, que le veía muy mal. Entonces yo voy, doblo mis rodillas y empecé a hablar con Dios, con mis palabras, como me salía. Y le prometí a Dios que yo iba a dejar para siempre las cartas si Él le daba aquel trabajo que ella quería. Y ese mismo, yo le prometí a Dios un mes de cumplir, de no tirar las cartas. Y si Dios hacía, ¿no es cierto?, aquello que le había pedido. Obviamente esto lo hice en ignorancia, ¿no es cierto?, poniendo condiciones a Dios. Nadie puede poner condiciones a Dios, pero yo todavía no estaba en el camino, aún no estaba dentro de la iglesia, estaba afuera. Por eso yo creo que Dios estuvo tratando conmigo desde afuera ya, antes de venir al camino. Y me acuerdo que Dios cumplió conmigo. Al mes exacto que yo dejé de tirar las cartas, al mes exacto viene la mujer, viene una señora, que era la que le iba a dar el trabajo a mi mamá. Entonces yo sabía que tenía que dejar para siempre. Y así fue, yo dejé para siempre. Pero cuando vine al camino, yo pude haber dejado la práctica, pero el espíritu estaba, porque lo que nosotros llamamos y las puertas que abrimos a aquellos espíritus, esos espíritus se quedan y te siguen hasta que te morís. Si no entra Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo hace la limpieza en tu corazón y mora en tu vida, si el Señor Jesús no te hace libre, ese espíritu va a seguir hasta que te mueras. Es así, por eso que es importante aceptar a Cristo y confesar que Jesús es el Señor. Y a los poquitos días de haber aceptado a Cristo, ya después que vine a la iglesia, pasó unos días, yo escuché una voz que venía de muy lejos, una voz aturdidora, que aquella voz me llamaba por mi nombre. Y yo todavía era muy nueva, apenas aprendía, ni sabía todavía lo que era reprender, pero lo que clamé fue el nombre de Jesús y la sangre de Jesús que tiene poder. Porque la sangre de Jesús tiene poder, venció a Satanás en la cruz y nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos redimió, la sangre de Jesús nos limpia de pecado. Y en el nombre de Jesús dice que todo demonio será atado, todo espíritu será atado en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, solo Él venció, el Señor Jesús. Y en aquel momento paró totalmente aquella voz aturdidora, parecía un eco con una voz. Yo sabía que era el espíritu que había salido, porque dice que el espíritu inmundo vuelve. Y en otras oportunidades pasé por otras cosas parecidas, porque el espíritu que salió de nuestra vida, ese vuelve a querer tomar tu casa. Como en una oportunidad, un personaje se paró enfrente mío y me dijo que él quería volver a entrar en mi corazón, aquel espíritu que manejaba mi vida y que no se iba a dar por vencido, porque Satanás no se da por vencido. Satanás no se da por vencido de querer recuperarte, pero no es porque te ama, no es porque te quiere. Él aborrece la creación de Dios y aborrece a los hijos de Dios y está detrás de la destrucción. Dice la palabra que vino a matar, hurtar y destruir, y Él quiere destruir la creación de Dios. Está jugando con el mundo y con muchos hijos de Dios por desconocer la palabra, por no someterse en las manos de Dios, porque dice la Biblia aquí mismo nomás que nosotros no seremos avergonzados. Satanás quiere avergonzarte, pero no te podrá avergonzar si estás en la mano de Jesús, si buscas su presencia, si haces la voluntad de Dios. Dice la palabra, pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El que cree que Jesús venció, que resucitó al tercer día, que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él vive. Aquel que cree y confiesa, porque hay muchos cristianos que ni siquiera dicen que son cristianos. Hay muchos cristianos que han cerrado su boca en este tiempo. Por eso aún aquí más abajo vemos que dice, ¿cómo creerán si no se les predica? ¿Cómo van a escuchar palabra de Dios si nadie les habla?
Estamos en los últimos días donde tenemos que predicar la palabra. Y si sentimos que no nos sale nada, por lo menos contar nuestro testimonio. Contar que el Señor Jesús es el Señor, es el Salvador. Contar lo que hizo en tu vida. Un testimonio puede ganar muchas almas. En este tiempo donde hay mucha frialdad espiritual, donde estamos viviendo un tiempo de pandemia, es necesario doblar nuestra rodilla y clamar al Padre, luchar por nuestra salvación, por la salvación de nuestra generación, de nuestra familia y por todos aquellos que Dios pone delante nuestro para que les prediquemos su palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Nunca dejes de hablar la palabra, porque Satanás busca empudecer a los hijos de Dios. Satanás busca que no prediquemos su palabra, porque él sabe que podemos arrebatar cuántas almas. Él sabe que muchas almas puede perder, que está llevando al infierno. ¿A cuántas está llevando al infierno? A mí me tenía así, pero por la gracia del Señor Jesús tuvo misericordia de mi vida y me dio la posibilidad de ser salva, porque esta salvación debo cuidar hasta el último día. Nadie es salvo, siempre es salvo. La salvación es hasta el último día, hasta que cierro mi ojo, dejo de existir en este mundo. Debo cuidar de poder ser salva. Él viene pronto por su iglesia. Te invito que aceptes a Cristo como tu único y gran Salvador. Solo Él salva. Yo sé que queda un poco más aquí en la Biblia, pero queda un poco más también si me da Dios la oportunidad. Voy a continuar contando mi testimonio, con conocerte también de lo que Dios hizo en mi vida y de las oportunidades que Dios me dio, momentos en que Él también se manifestó a mi vida. Que yo sé que cada uno de nosotros, aquellos que estamos en el camino, tenemos diferentes experiencias. Cada uno tuvo su propia experiencia, pero qué lindo poder compartir de este Dios grande y poderoso que nunca cambió, nunca menguó su poder. Su poder sigue siendo el mismo. Él sigue obrando en aquellos que le temen, en aquellos que le claman día y noche. Ya estoy llegando al final del programa, así que si es la voluntad de Dios voy a continuar un poquito esto. Veremos si el próximo programa todavía me queda una predicación donde estoy queriendo compartirte sobre lo que está pasando en este mundo, los terremotos que se están viviendo mundialmente. Ya hoy me era imposible, pero ya si Dios quiere, vamos a ver si me organizo un poquito para el próximo programa para poder hablar sobre estos temas. Pero vamos a ver siempre lo que Dios quiere, lo que Dios quiere hablar, y lo que yo quiero hablar. Yo no quiero hablar lo que a mí me parece, sino lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a tu vida. Si querés aceptar a Jesús como tu único y gran Salvador, nunca diste este paso de obediencia, yo te invito en esta hora, en el nombre de Jesús, que repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, te acepto como mi único y gran Salvador. Me arrepiento de mi pecado. Lávame en tu sangre y anota mi nombre en el libro de la vida. Que sea salvo yo y mi casa y permanezca en tu camino hasta que tú vengas, Jesús, por tu iglesia. Amén. Si hiciste esta oración, yo te invito a que empieces a clamar al Padre en el nombre de Jesús. Que empieces a orar a Dios en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, y por el único nombre que podemos invocar y llegar al Padre, como dice su propia palabra. Un solo camino, Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Que clames al Padre en el nombre de Jesús. Dios te va a dar gracia, sabiduría. Dios te va a estar fortaleciendo. Él va a responder a tu oración. Y que puedas leer la Biblia es muy importante para tu espíritu, para que tu espíritu sea alimentado, fortalecido y que realmente el Espíritu de Dios te pueda guiar por su palabra, por la palabra de Dios. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 3777-20-82-58. Y si no, también puedes hacerlo en la página de Resurrección y Vida, donde se está transmitiendo este programa, o en la página de Facebook de Resurrección y Vida, o en mi Facebook, Ana Cini, Sierva de Jesucristo. Ahí puedes encontrar y enviarme también mensajes. Vamos a estar orando por tu vida. Muy bien, estoy ya orando en esta hora. Voy a dejar ya parte de la palabra para el próximo programa. Dios mediante me dé esta oportunidad, siempre sea su voluntad. Y continuaré un poco con mi testimonio. Conté un pedacito solamente cuando acepté a Cristo. Y qué importante ese gran día
dar ese paso de fe y de obediencia y permanecer en el camino. Él viene pronto por su iglesia. Estoy orando en esta hora. Si hay alguna necesidad, alguna dolencia, que por las llagas del Señor Jesús seas libre en esta hora. Amado Dios y Padre Santo, te doy las gracias, poderoso Jesús. Gracias te doy, Padre, por tu amor y misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, clamo a ti, Señor, por cada vida, cada persona que está escuchando este programa, en el nombre de Jesús, que tú puedas obrar en su corazón y te conozca cada vez más. Espíritu Santo de Dios, obra en ellos. Padre mío, la gloria sea tuya, en el nombre de Jesús. Haz que permanezcan en tu camino y que sean salvos ellos y su casa. Si hay enfermedad en su cuerpo, en el nombre de Jesús, ato y reprendo toda enfermedad en tu nombre, Jesús. Por tus llagas sean libres. Sánalos, Padre mío, y echa fuera todo lo que no es tuyo. Toda anormalidad en su cuerpo sea quitada en el nombre de Jesús. Sana en tu nombre, Jesús. Hazle libre, Padre mío, para gloria de tu nombre. Padre, te ruego por cada persona que esté escuchando, para que tu gracia y tu sabiduría estén en ellos y tú les enseñes tu camino y tu palabra, y puedan permanecer, Señor, para gloria de tu nombre. Poderoso Jesús, mi alma te adora y te glorifica. Gracias te doy por esta oportunidad. Te pido por nuestra ciudad de Goya, para que se siga normalizando y podamos tener reuniones normalmente, Padre, en el mundo entero, por cada siervo tuyo. Bendice, Señor, fortalece, Señor, las manos cansadas, levanta cada siervo y sierva tuya, levántalos, Padre, en espíritu, llénalos de tu presencia, usa su vida, mi Dios, mira por cada hijo tuyo para que permanezcan en tu camino y nadie resbale ni caiga, que nadie, Señor, se pierda. Ten misericordia, guarda tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. También te ruego, poderoso Dios, que tengas misericordia realmente por aquellos que están trabajando en este tiempo de pandemia, los médicos, Señor, enfermeros. Padre, toca, Señor, aquellas vidas en el nombre de Jesús, para que cada día más personas te conozcan, Jesús. Sean salvos ellos y su casa, pero también por su trabajo, paciencia, por la labor que están haciendo y llevando en este tiempo, por las autoridades que están trabajando, por nuestras autoridades también te pido en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad y a permanecer en tu camino hasta que tú vengas, Jesús. Bendice a aquellos que están escuchando este programa y que cada día más personas escuchen, Señor. Sean salvos y sean sanos para gloria tuya. Gracias, poderoso Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy agradecida por este programa. Ya me pasé unos minutitos, así que bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo programa. Y bueno, espero que te puedas comunicar con nosotros y escribirnos si has aceptado a Jesús por primera vez. Que Dios te bendiga. Nos estaremos viendo en el próximo programa. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad de ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor.